Ella es Camila. Pensaba que el tercer ciclo sería más tranquilo, pero lo que no sabía era que se venía el verdadero caos. Laboratorios, parciales, amanecidas, y que su ponderado caería demasiado. Y aún así, aquí está. Sobrevivió, pero apenas. Bueno, chicas, el día de hoy les voy a contar lo que fue mi experiencia en el tercer ciclo de la carrera de Ingeniería Química en San Marcos. Los cursos Que llevé en tercer ciclo fueron Físico-Química 1, Orgánica 1, Física 2, Ecuaciones diferenciales y... ¿Y qué más llevé? Me olvidé un curso. Me olvidé un curso, ¿son 4? 5. Inorgánica. Ok. De estos 5 cursos, 4 de ellos tienen laboratorio y todos estos laboratorios duran 4 horas, a excepción de Física 2, que solamente dura 2 horas, que se lleva en la Facultad de Física, no en la Facultad de Química e Ingeniería Química. Ya bueno, comenzamos con Física 2. Física 2 pues tenemos tanto horas teóricas y laboratorio, que sería práctico. Con respecto a la parte teórica, es un curso manejable, se asemeja mucho a Física 1. Van a haber temas ya conocidos y otros temas nuevos que se van a relacionar mucho con lo que van a ver en laboratorio de Física 1. Por ejemplo, viscosidad, un tema conocido va a ser oscilaciones, entre otros temas. Entonces Física 1 no va a ser un curso completamente nuevo en algunos temas y en otros sí, pero siento que es un curso manejable mientras se estudie, se repase tanto la parte teórica como práctica. El laboratorio, la verdad, me parece que es mucho más interesante. Hay muchas cosas que se asemejan ya a lo que vas viendo en la carrera y es más interesante, la verdad. Ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales, pues es un curso teórico y también tiene una parte práctica que sería hacer los ejercicios en clase. Para este curso tienen que tener una buena base en lo que sería derivadas e integrales. Son las dos partes más importantes para que puedan resolver las ecuaciones diferenciales. Bueno, pasamos a otro curso que sería Físico-Química. Físico-Química es un curso, no diría que es complejo, pero sí tiene una gran cantidad de fórmulas que vas a ver durante todo el ciclo. En la parte teórica de Físico-Química son demasiadas fórmulas. Para entender todos los términos como entropía, entalpía, Gibbs, son un montón de fórmulas. Solamente es cuestión de que vayas estudiando, más o menos entiendas de dónde salen algunas fórmulas y con eso puedes resolver los exámenes. En mi caso de Físico-Química pues había exámenes cada 2 semanas, entonces fue un curso que sí, constantemente era practicar, practicar y practicar. Y con respecto a la parte de laboratorio de Físico-Química, era algo parecido, también los primeros temas eran con entender las fórmulas, se asemejaba mucho a lo que habías visto en la parte teórica. Luego en el laboratorio fuimos viendo diferentes temas que ya no se relacionaban del todo con la parte de físico-química, teoría. Pero la verdad igual siguen siendo temas muy interesantes. Sin duda el tema que más me gustó de físico-química laboratorio fue el diagrama de solubilidad, fue mi tema favorito, fue el tema que más me encantó. Y la verdad diría que el laboratorio de físico-química son los laboratorios más bonitos que hay en ese tercer ciclo, así que bueno, disfrútenlo. Luego pasamos con orgánica, que el cual fue un curso talón de Aquiles. Yo pensé que era el curso que más, el curso en que me iba a ir mejor. El curso en sí no considero que es complicado. Son entender, bueno, los primeros temas de orgánica 1 son muy importantes. Ustedes saben, son temas sencillitos porque los primeros temas no son muy densos, pero son temas muy importantes para que luego entiendas lo que ocurre en las reacciones en las clases posteriores. Así que los primeros temas estudialos muy bien, entiéndelos, repásalos y sobre todo encuentra tu manera de estudiar orgánica 1. En orgánica 1 vimos mucho lo que eran reacciones y los mecanismos de la reacción, es decir, el entender el por qué ocurre esta reacción, tipo, por ejemplo, si mezclamos un alqueno y le agregamos bromo, ¿qué ocurre? Algo así. Bueno, para la parte de laboratorio de orgánica se asemejan las primeras clases mucho a lo que sería orgánica teoría, pero luego va cambiando, se van viendo otras cosas. Orgánica laboratorio me pareció muy interesante, sobre todo los últimos temas, siento que son los temas que más llaman la atención. Y así. Y bueno, pasaríamos a lo que sería el curso que siento que ha sido un poco más pesado para mí en un comienzo, desde que comencé ese ciclo, inorgánica. El laboratorio de inorgánica es uno de los laboratorios más interesantes porque se asemeja mucho a lo que sería el laboratorio de química general en el segundo ciclo, porque mezclas y van cambiando las reacciones y obtienes diferentes compuestos y eso.
En esa parte es muy interesante, la verdad, muy bonito, muy divertido. Pero cuando vemos la parte de las reacciones para lo que sería inorgánica, teoría, es muy pesado, porque lo que mayormente te van a preguntar en todos tus exámenes de inorgánica va a ser sí o sí una reacción que has visto en un laboratorio o que has estado en tu material de estudio que te ha explicado el profesor. Entonces esa era la parte que se me complicaba más, porque a diferencia de orgánica, en el que tú puedes entender por qué si mezclas esto con esto te da un producto, en inorgánica, al menos con mi experiencia, no me explicaban el por qué sucedía, simplemente era mezclas este compuesto con este y te da este compuesto. Y ya está, nada más. Era un curso muy a veces memorístico, porque si contamos la cantidad de reacciones que ves en cada laboratorio o en cada clase son más de 10 reacciones. Imagínate, para tu parcial tienes que saber más de 50 reacciones y de todas esas solamente deben venir 4 o 3. Entonces es un poco pesado el curso. Bueno, a mí y para veces muchos de mis compañeros es un poco pesado, porque tienes que estudiar demasiadas reacciones de memoria, intentar entender el por qué. Entonces simplemente les diría que tienen que desde un comienzo ir memorizándose las reacciones, repásenlas continuamente para que pues no se les complique mucho cuando estén llegando a exámenes. Para físico-química y para física era pues copiar las clases teóricas, más que todo copiar las fórmulas y pues practicar ejercicios, solamente practicar ejercicios y más ejercicios, y creo que así se pueden manejar. Diría que lo mismo es para ecuaciones diferenciales, que es copiar la teoría, las fórmulas y practicar ejercicios. Para orgánica 2, depende mucho. Yo comencé haciendo apuntes digitales, no me ayudó mucho, luego cambié y lo que hice fue imprimir las clases. Con el profesor daba el PPT y era muy completo, lo que hacía era imprimir mis clases y después de imprimir mis clases era estudiarlo, pero no me ayudó mucho. O sea, estudiaba y me iba más o menos en el examen, pero yo sentía que me iba fatal, entonces a veces jalaba el examen. Entonces no, lo que ya hice recién a las últimas fue escribirlo a mano. Sí había intentado escribir a mano, pero me demoraba mucho tiempo porque orgánica era un curso muy denso, entonces me demoraba demasiado, porque yo quería copiar y terminaba copiando todo lo que había estado en el PPT, entonces por las puras. Pero sí, diría que escribir a mano fue lo que al final me ayudó más en orgánica. Escribir a mano me ayudó mucho. Entonces algo que también hice fue unas flashcards chiquititas. Para inorgánica yo hice pequeñitas flashcards de reacciones. Entonces hacía esto, que son como unas pequeñas tarjetitas. Y por ejemplo lo que hice fue acá arriba poner una pregunta de, por ejemplo, ¿cómo se prepara el monóxido de nitrógeno? Entonces yo repetía, ¿no? Mi memoria estaba como que, bueno, tengo que mezclar cobre sólido, le tengo que echar ácido nítrico y tal. Entonces luego de haber dicho lo que yo creía, alzaba la otra pestañita y acá estaba la reacción. Acá está ya la reacción balanceada, y si hay otras cosas pues también las escribo ahí. Escribo, por ejemplo, que se usaba un limpiador tal para tal cosa, y así, literalmente hacía eso. Acá toda la parte de abajo son de reacciones. Lo que hacía también era agrupar reacciones. Por ejemplo, acá todo esto es monóxido de nitrógeno, pero cada uno relacionaba con diferentes elementos. Entonces escribía monóxido, escribía con lo que reaccionaba y el producto, y le ponía un color, el color característico de qué color era la reacción que pasaba, porque en el laboratorio la profesora nos pedía reacciones y colocar qué había cambiado, el estado o si no el color de la reacción. Entonces eso fue lo que hacía. Y para fisicoquímica laboratorio lo que hacía eran esto, que son como unas flashcards chiquititas, porque en laboratorio el profesor siempre nos tomaba pasitos cada unas 3 clases o 2 clases, si no me equivoco, de laboratorio, nos tomaba pasitos. Entonces lo que yo hacía era esto, que era como un resumen. Después de haber hecho el informe de laboratorio, hacía esto, que era como un resumen de los puntos principales y de algunas fórmulas, porque mi profesor preguntaba preguntas teóricas y preguntas prácticas. Entonces tenía esto, que son como también unas fichitas. Eso es lo que más o menos hacía para estudiar. Era eso, o era hacer resúmenes de algunos temas, de las fórmulas. Por ejemplo, aquí tengo de lo que sería ecuaciones diferenciales. Acá tengo de ecuaciones diferenciales, solamente copiaba las fórmulas y tal, así que tengo. En este cuaderno tengo también lo de integrales, en el mismo cuaderno me alcanzó. Les comparto lo que a mí me funcionó, pero lo que a mí me funcionó no quiere decir que les va a funcionar a ustedes. Tampoco es que me haya ido súper wow, porque como les digo, mi ponderado disminuyó un montón, porque me descuidé un poco al comienzo, porque me chocó el estudiar cada curso. Ya no era como que solo copiar y nada más, ya no me funcionaba eso. Pues nada, solo les digo que se esfuercen mucho,
que siguen estudiando mucho, se han pasado ahorita su segundo ciclo y son preuniversitarios. Simplemente es seguir esforzándose en cada cosa que hacemos. Nada es sencillo. Este ciclo fue muy difícil para mí, demasiado difícil. Muchas veces me frustré, lloré por no poder entender el tema, o a pesar de haber estudiado entendido medio mal. Y así. Eso, chicos, bueno, gracias por llegar hasta esta parte del video. Espero que les haya gustado. Espero que mi experiencia también les sirva un poco, pues ya sea para armar mejor su horario, para que busquen maneras de subir a sus cursos, pues para que no cometan los errores que yo cometí. Y eso, para que sepan que el tercer ciclo sí, a veces puede ser muy pesado. Y si no es pesado para ti, pues excelente, que te vaya muy bien y todo eso. Y bueno, conmigo será hasta un próximo video. Chao, chicos. A continuación, algunos clips de mi tercer ciclo. Mañana es mi parcial de Edo. Me queda aproximadamente para terminar clases un mes. Ya estoy a 2 semanas de terminar este ciclo. Ya terminé de preparar mi PPT y lo que voy a exponer para mi última exposición del curso de laboratorio de físico-química. Bueno, ya me queda poco, me queda una semana. Me quedan últimos exámenes y ya con eso termino la universidad. Y bueno,